Hay selecciones que intimidan por sus delanteros, otras por sus defensas, pero Portugal está construyendo algo diferente, mientras gran parte de la atención sigue enfocada en hombres como Cristiano Ronaldo, Rafa Leao o Bruno Fernández. Hay dos futbolistas que están empezando a controlar los partidos desde un lugar mucho menos llamativo, el mediocampo, porque cuando Portugal juega bien casi siempre hay dos nombres detrás de todo lo que sucede, dos jugadores que no suelen protagonizar las portadas pero que están presentes en prácticamente cada jugada importante del equipo, Vitinha y João Neves. C'est un monstre. C'est un monstre. So back then he had Xavi and Iniesta, now he has Vitinha and João. Lo más preocupante para sus rivales es que no dependen de la fuerza física ni de la velocidad explosiva para dominar un encuentro. Su arma principal es el control. Controlan los espacios, el ritmo, la posesión y muchas veces hasta las emociones de los partidos. Cuando un equipo logra imponer su ritmo, normalmente obliga al rival a jugar como él quiere, y eso es exactamente lo que están consiguiendo estos dos portugueses. Poco a poco se han convertido en el cerebro que mueve a una de las selecciones más talentosas del planeta. Por eso en su mayoría se volvieron un problema para cualquier equipo que se los encuentre, porque mientras muchos estarán pendientes de quién marca los goles de Portugal, Vitinha y João Neves son los que están decidiendo cómo se juegan los partidos antes de que el balón llegue al área. Y lo más impresionante de todo es que ninguno de los dos llegó aquí por casualidad. Para entender cómo es que dominan hoy el fútbol mundial, primero hay que regresar varios años atrás, a cuando todavía eran dos jóvenes intentando abrirse paso en el fútbol portugués. Aunque hoy parecen hechos para jugar juntos, la realidad es que Vitinha y João Neves crecieron en entornos completamente distintos. Sus historias no avanzaron al mismo ritmo, ni siguieron el mismo recorrido dentro del fútbol portugués. Vitinha comenzó su formación en el norte de Portugal, y muy pronto llamaría la atención de las categorías juveniles del Porto. Desde pequeño destacaba por algo que todavía define su juego, la capacidad para pensar una jugada antes que los demás. No era el más fuerte ni el más rápido, pero siempre parecía tener una solución para salir de la presión. João Neves por su parte creció dentro de la estructura del Benfica. Mientras otros jóvenes llamaban la atención por goles o regates espectaculares, él empezaría a ganarse un lugar gracias a una intensidad que rara vez se veía en jugadores de su edad. Corría, recuperaba, presionaba y además jugaba con criterio. Lo curioso es que ambos desarrollaron cualidades que normalmente aparecen juntas. Vitinha aprendió a dominar los partidos con la pelota, João Neves aprendió a dominarlos sin ella. Dos perfiles totalmente diferentes que terminarían complementándose a la perfección. Y aunque hoy parecen futbolistas consolidados, hubo un momento en el que ninguno tenía garantizado llegar a la élite. De hecho, uno de ellos estuvo muy cerca de quedarse estancado antes de dar el salto definitivo. Porque antes de convertirse en dos de los mediocampistas más cotizados del mundo, ambos tuvieron que pasar muchas pruebas en las cuales muchos no creyeron en ellos. Durante sus primeros pasos como profesional, Vitinha era considerado un talento interesante, pero todavía no una futura estrella mundial. Tenía calidad, visión y técnica, pero existían dudas sobre si podía marcar diferencias frente a futbolistas mucho más físicos. En busca de minutos y experiencia, terminó saliendo de Portugal para probarse en una liga completamente diferente. Aquella etapa lejos de casa le permitió enfrentarse a otro ritmo de juego, algo que terminaría acelerando enormemente su evolución. Cuando regresó ya no era el mismo futbolista, había ganado confianza, personalidad y una capacidad mucho mayor para asumir responsabilidades dentro del campo. De repente comenzó a participar constantemente en la construcción del juego y a convertirse en una pieza cada vez más importante para su equipo. Los grandes clubes europeos empezaron a fijarse en él, ya no lo veían únicamente como un jugador técnico, sino como un mediocampista capaz de dirigir partidos completos. Su perfil era cada vez más valioso en un fútbol donde encontrar jugadores capaces de controlar el ritmo del juego se vuelve más difícil cada año. Ese crecimiento terminó llamando la atención del club que probablemente mejor ha sabido reunir talento joven en los últimos años, el Paris Saint-Germain, y ahí comenzaría la etapa que lo transformaría en uno de los mejores mediocampistas del planeta. ¿Qué fue lo que más evolucionó en tu juego desde que coincidiste con Luis Enrique? ¿Qué te enseñó él para ver el juego de mejor manera? Me enseñó mucho. Yo diría que la clave, lo más importante que me dio fue la libertad y la confianza que podría hacer lo que consigo hacer. Pero mientras Vitinha empezaba a consolidarse en la élite europea, en Lisboa estaba apareciendo un niño que recorrería el camino mucho más rápido que cualquier otro. Si Vitinha necesitó varios años para consolidarse, João Neves prácticamente aceleró el proceso. Su ascenso fue tan rápido que muchos aficionados apenas tuvieron tiempo de conocerlo antes de verlo compitiendo al máximo nivel. Vers Dembélé, João Neves qui peut s'emmener ce ballon, l'hésitation de Delong et Facundo Medina qui vient tromper son propre gardien. 3-0. Todo cambió cuando empezó a recibir oportunidades con el primer equipo del Benfica. Lo que parecía una apuesta de futuro se convirtió rápidamente en una necesidad. Cada vez que entraba al campo el equipo jugaba con más energía, recuperaba más balones y ganaban más intensidad en la presión. Lo impresionante era su personalidad. Mientras muchos jóvenes intentan pasar desapercibidos durante sus primeros partidos, él hacía exactamente lo contrario. Pedía la pelota, presionaba sin descanso y jugaba con una confianza impropia de alguien que acababa de salir de la cantera. Muy pronto dejó de ser una promesa para convertirse en una de las grandes revelaciones del fútbol europeo. Equipos de toda Europa comenzaron a seguirlo de cerca, conscientes de que estaban viendo a un mediocampista con características cada vez más difíciles de encontrar, y cuanto más crecía su nivel, más evidente se volvía una realidad. Portugal estaba formando una nueva generación de centrocampistas capaces de competir con cualquier selección del mundo. Lo que nadie imaginaría es que el destino terminaría juntando a Vitinha y a João Neves en el mismo equipo, y ahí fue cuando empezó a surgir la pareja de mediocampistas más completas del fútbol moderno. Durante años, Vitinha y João Neves crecieron por caminos distintos. Uno se desarrolló en el Porto, el otro en Benfica. En teoría estaban destinados a ser rivales dentro del fútbol portugués, pero el fútbol moderno tiene formas curiosas de reunir talento. Cuando João Neves dio el salto a la élite internacional, terminó llegando
entrando a un vestuario donde ya estaba Vitinha. De repente, dos de los mediocampistas más prometedores de Portugal compartían equipo, entrenamiento y partidos cada semana. Lo interesante es que sus cualidades encajaban casi de forma natural. Vitinha se encargaba de organizar el juego, recibir bajo presión y encontrar líneas de pase donde otros no la veían. João Neves aportaba energía, agresividad competitiva y una capacidad enorme para recuperar los balones. Muchos jugadores necesitan varios meses para entenderse. Ellos parecían complementarse desde el principio. Cuando uno avanzaba, el otro equilibraba. Cuando uno presionaba, el otro ocupaba los espacios. Era una conexión que hacía más fácil el trabajo de todo el equipo. Y poco a poco empezaron a aparecer estadísticas que demostraron lo que ya se veía dentro del campo. Juntos hacían funcionar mejor al equipo, permitiendo que los jugadores ofensivos recibieran el balón en mejores condiciones. Pero la verdadera razón por la que muchos entrenadores y analistas aman el estilo de Vitinha y João Neves juntos no es por los goles ni por las asistencias, es por lo que hacen entre cada jugada, cómo hacen surgir todo el juego y cómo mueven a todo el equipo. Cuando la gente habla de las grandes estrellas suele mirar goles, asistencias o jugadas espectaculares, pero Vitinha y João Neves destacan precisamente en estadísticas que muchas veces pasan desapercibidas. Vitinha se ha convertido en uno de los mediocampistas con más participación en la circulación de balón, toca la pelota constantemente, ofrece líneas de pase, cambia orientaciones y ayuda a que su equipo mantenga el control incluso en los partidos más complicados. João Neves en cambio sobresale en apartados diferentes, recuperaciones, presiones exitosas, duelos ganados e intercepciones forman parte de su rutina. Es el tipo de jugador que obliga al rival a cometer errores simplemente por la intensidad con la que juega cada acción. Lo más valioso es que ninguno depende exclusivamente del otro. Si Vitinha estuviera solo, seguiría siendo uno de los mejores organizadores de juego de toda Europa. Si João Neves jugara sin él, seguiría siendo un mediocampista de enorme impacto defensivo, pero juntos se elevan todavía más su rendimiento. Ese es el punto. Por eso muchos analistas consideran que Portugal tiene una ventaja que pocas selecciones poseen actualmente: dos centrocampistas jóvenes capaces de dominar diferentes aspectos del juego al mismo tiempo. Y cuando esta combinación le sumas la experiencia que han juntado durante todos estos años, empiezas a entender por qué todos los equipos los estudian tanto y por qué todos los jugadores empiezan a marcarlos más seguido. Hace apenas unos años, Vitinha y João Neves eran vistos como proyectos a futuro. Hoy la conversación es completamente distinta. Ya no se habla de lo que podrían llegar a ser, sino de lo que ya están consiguiendo. Vitinha ha sido una pieza fundamental en uno de los equipos más poderosos de Europa, el Paris Saint-Germain. Su crecimiento lo llevó de ser una joven promesa portuguesa a convertirse en un mediocampista capaz de competir y destacar en los partidos más importantes del calendario. João Neves, en cambio, ha tenido una evolución incluso más rápida de lo esperado. En muy poco tiempo pasó de ser un jugador de las categorías inferiores a disputar encuentros de máxima exigencia contra algunos de los mejores futbolistas del planeta. Y gracias a todo ello, los títulos también han empezado a acompañarlos. Ambos han vivido temporadas llenas de éxitos colectivos, acumulando experiencia en competiciones nacionales e internacionales como la Champions League, que normalmente tardan muchos más años en llegar para la mayoría de los jugadores. Y lo más preocupante para sus rivales es que todavía están lejos de alcanzar su techo, o bueno, eso parece. Ninguno ha entrado aún en la etapa que suele considerarse el pico de rendimiento para un mediocampista. Por eso hasta este punto, la pregunta ya no es si ambos tienen nivel para jugar en la élite, eso ha quedado más que claro. La verdadera pregunta es hasta dónde puede llegar Portugal con esta pareja de mediocampistas. Durante muchos años, Portugal fue una selección asociada principalmente a sus atacantes. Generaciones enteras crecieron viendo extremos desequilibrantes, delanteros goleadores y futbolistas capaces de decidir partidos con una sola jugada. Pero esta versión de Portugal funciona de una manera diferente. Gran parte de su fortaleza nace en el centro del campo, donde Vitinha, João Neves e incluso Bruno Fernández permiten que todo lo demás funcione. Gracias a ellos, Portugal puede mantener la posesión durante largos periodos sin perder el control del partido. Cuando el rival intenta presionar, Vitinha encuentra soluciones. Cuando el equipo pierde la pelota, João Neves aparece para recuperarla rápidamente. Eso beneficia directamente a jugadores como el mismo Bruno Fernández, Bernardo Silva o Rafa Leao, que reciben el balón en mejores posiciones y con más espacios para generar peligro. Al final, los focos suelen quedarse con quienes marcan los goles, pero gran parte del trabajo que permite que esas jugadas existan comienza mucho antes, en las decisiones que toman Vitinha y João Neves en la mitad de la cancha, en el doble pivote. Y precisamente por eso, el problema ya no son los delanteros, el verdadero problema es desequilibrar el mediocampo que tiene Portugal, así como ocurre con otras selecciones como por ejemplo España con Pedri. Cada gran torneo deja una pregunta que termina dominando las conversaciones, y en este caso una de ellas es bastante simple: ¿existe actualmente una pareja de mediocampistas más completa que Vitinha y João Neves? La respuesta no es tan sencilla. Hay selecciones con jugadores extraordinarios en esa zona del campo, pero pocas pueden presumir dos futbolistas que mezclan tanta calidad técnica, inteligencia táctica, capacidad física y disciplina defensiva al mismo tiempo. Lo más impresionante es que sus virtudes no se pisan entre sí. Muchos mediocampistas destacan en las mismas facetas y terminan ocupando espacios similares. Con ellos ocurre lo contrario, cada uno potencia las fortalezas del otro. Cuando Portugal domina un partido, ambos participan. Cuando toca sufrir sin balón, ambos aparecen. Y cuando el encuentro entra en esos momentos de máxima tensión donde los errores suelen decidir eliminatorias, su capacidad para mantener la calma marca diferencias. Por eso cada vez son más los analistas, entrenadores y aficionados que consideran que Portugal posee una de las salas de máquinas más fuertes del fútbol internacional actual. Un jugador perfectamente adaptable a mi idea de juego, un jugador con una característica vital para nosotros, que es no perder el balón cuando está presionado.
Si Portugal termina siendo un gran torneo, mucha gente señalará a los goleadores, a las estrellas ofensivas o a las figuras que aparezcan en las portadas, pero quienes hayan seguido de cerca al equipo sabrán que parte de la explicación estará en otra zona del campo. Vitinha y Neves, los antes mencionados, representan algo que todos los campeones suelen tener: control para acelerar cuando hace falta, para bajar el ritmo cuando conviene y para resistir la presión cuando el partido parece escaparse. Está de más decir que uno aporta claridad, pausa y organización, el otro intensidad, agresividad y recuperación. Por separado ellos son futbolistas de élite, pero juntos forman una combinación que cada vez resulta más difícil de encontrar en el fútbol moderno, y eso es precisamente lo que convierte a Portugal en una amenaza tan seria, porque los rivales no solo deben de preocuparse por defender a sus atacantes, también tienen que sobrevivir a un mediocampo que puede desgastarte durante 90 minutos sin parar. El mundial realmente sí tiene un problema, o al menos las selecciones que participan y se encuentren con Portugal en el camino, y ese problema se llama Vitinha y João Neves, dos jugadores que llegaron desde las academias portuguesas, conquistaron Europa y ahora quieren llevar a su selección hasta la cima del fútbol mundial, porque probablemente si Portugal logra ganar el torneo, será el punto en el que por fin la mayoría de aficionados logren entender que Vitinha y João Neves son de otro planeta. Y quiero mandar un saludo a un suscriptor del canal, se llama Nico. Muchas gracias por ver los videos, hermano, te lo agradezco enormemente. Saludos.